Como les decía, abundan más en el sexo femenino. También se puede producir por demencia, por alcoholismo, antecedentes de fractura de cadera, sobre todo en la gente de tercera edad, como ya les dije, complicación por osteoartritis, problemas de visión, Parkinson, antecedentes de BC o uso de dispositivos de asistencia de la marcha. Bueno, recordemos la vascularización de la cadera o del tercio proximal del fémur, que se va a dar sobre todo, principalmente por las arterias femorales, que a su vez van a formar las arterias circunflejas, tanto lateral como medial, como pueden ver en la imagen. A nivel del cuello del fémur se va a formar un anillo arterial extracapsular y a ese mismo nivel se va a profundizar las ramitas para vascularizar la cabeza. Y pues la musculatura, Erika, también como repaso, mande. ¿las arterias circunflejas son ramas directas de las femorales superficiales o femorales profundas? Porque sí Profunda. es muy importante eso. Profunda, ok. Si se fijan, se cierra el círculo con la arteria del ligamento redondo, que viene del fondo acetabular y de la arteria obturadora. Y ya se anastomosan con las arterias retinaculares, que vienen de las circunflejas. En los niños es muy importante esta arteria del ligamento redondo, porque es muy grueso este ligamento y la arteria es muy grande y le aporta el 75% a la cabeza femoral de su irrigación. Ya conforme va creciendo, el individuo se va obliterando y toda la circulación de la cabeza femoral llega desde las circunflejas. Ya es más, casi de 75 a 100%. Y en los niños es el 75% la arteria del ligamento redondo, que va directo a la cabeza. Nada más quería comentar eso, va. Síguele. Ok. Les decía de la musculatura, sobre todo nos interesan los que se insertan en la cabeza de fémur a nivel del cuello y también de los trocánteres, que son pues el piriforme, el gemelo superior, el obturador interno, el gemelo inferior, el obturador externo, el cuadrado femoral y los músculos psoas y el ilíaco. También el glúteo mayor. Las fracturas de cadera se van a dividir, a clasificar en dos, en las intracapsulares y las extracapsulares, que a su vez las primeras se van a clasificar con la clasificación de Garden y las extracapsulares nada más en estables o inestables por la clasificación de Evans. Y bueno, aquí está una imagen. ¿Ven mi cursor? Sí. Bueno, si no, de todos modos, aquí se ve Sí, sí se ve. muy bien delineada las fracturas intracapsulares. Van a abarcar las que están por arriba o incluso en el cuello del fémur. Las del cuello del fémur a su vez se van a dividir en subcapital, transcervical y basicervical. Y las extracapsulares están por debajo del cuello del fémur, que son las subtrocantéricas y las pertrocantéricas o transtrocantéricas. Las primeras, que son las intracapsulares, por definición son una solución de continuidad ósea de la cabeza y del cuello del fémur, que son estas tres, la subcapital, medio cervical y la basicervical. El mecanismo de lesión de estas fracturas, sobre todo en pacientes jóvenes, pues va a ser muy raro que sean por mecanismos de baja energía, al contrario, van a ser de alta energía por traumatismos, pueden ser por accidentes automovilísticos o que estén practicando algún deporte pues extremo. Y en los pacientes ancianos, pues va a requerir solamente mecanismos de baja energía, como son como les decía, secundarios a osteoporosis, por síndrome de malnutrición, o incluso pues simples caídas desde su altura por alteraciones visuales, que no vean dónde están pisando, neurológicas, como les mencionaba el Parkinson, o alteraciones en la marcha, con debilidad muscular, o que incluso pues que tengan un bastón, que requieran un bastón o una andadera para caminar,
y pues se caigan por eso. Entonces, en estas fracturas, el 90% van a ser de pacientes ancianos y el 10% de pacientes jóvenes. Bueno, este tipo de fracturas intracapsulares van a significar un problema biológico por la vascularización precaria de la cabeza femoral, como vimos al principio, que va a ser interrumpida por la fractura. ¿Por qué va a ser un problema biológico y de vascularización? Porque esta poca vascularización o deficiente va a tener riesgo de necrosis. Y cuanto más desplazadas sean este tipo de fracturas, más probabilidad existe de que haya necrosis o alteraciones del proceso de consolidación. Perdón. Y bueno, como les decía, se van a clasificar en la de cabeza de fémur y de cuello femoral, que a su vez la de cuello femoral se va a clasificar en subcapital, transcervical y basicervical, que pues es prácticamente la subcapital está por arribita del cuello, la transcervical atraviesa el cuello y la basicervical está a nivel de la base del cuello. La primera, que es la fractura subcapital, es la más común dentro de esta clasificación y pues es producida en un plano inmediatamente inferior al borde del cartílago del crecimiento. Generalmente tienen una orientación algo oblicua y pues es muy probable que la totalidad de los vasos nutricios de la cabeza femoral van a estar comprometidos. Y pues como les decía, van a generar complicaciones después. La que sigue es la transcervical. Estas también se van a clasificar por la clasificación de Pauwels, que pues más que nada tiene que ver con el ángulo del trazo de fractura. Las de tipo 1 van a ser con un trazo inferior a 30 grados y es una fractura en valgo y la fuerza de carga procede a aplicar la cabeza del fémur sobre el cuello femoral. La tipo 2 va a tener un ángulo entre 30 y 50 grados aproximadamente y la cabeza femoral se va a deslizar en varo al no tener resistencia en la parte superior. Y la de tipo 3 va a tener un ángulo de 70 grados. La cabeza femoral se va a volcar hacia adentro y las fuerzas de cizallamiento y de inflexión tienden a abrir el foco de la fractura. Y la que sigue es la basicervical, que pues su trazo está localizado principalmente en la unión entre el cuello y la región del trocánter menor y mayor, y la zona de ensanchamiento, que es la zona de ensanchamiento del fémur, que es esta, la de los trocánteres. Y bueno, como les decía, también se va a clasificar con la clasificación de Garden, que pues tiene que ver con el desplazamiento de la fractura. El Garden 1 va a ser incompleta, no desplazada e impactada en valgo. La de Garden 2 va a ser completa, no desplazada ni impactada. Y las 3 y 4 ambas van a ser no, desplazadas y van a ser completas. La diferencia es que la 3 va a ser parcialmente en valgo. Y bueno, en el cuadro clínico de las fracturas intracapsulares vamos a ver el acortamiento de la extremidad afectada. Va a haber una rotación externa, como se puede ver aquí en la imagen, y una abducción menor. Bueno, leí que no había hematoma visible casi siempre en estas fracturas, y pues obviamente va a haber una impotencia funcional y va a haber movilización dolorosa. Esta posición es característica en los pacientes con fracturas de cadera, la que está abajito donde dice cuadro clínico. Es acortamiento de la extremidad, rotación externa con la cadera en flexión, ¿sí? Esa es una posición muy característica. Está mejor ejemplificada en la de abajo, donde dice rotación externa, donde vienen las extremidades. Comparen las dos extremidades pélvicas, vean el acortamiento, la fractura, la cadera fracturada está del lado de... ¿Sí? Sí. ¿Alguien se acuerda en qué patología íbamos a ver rotación interna? La acabamos de ver, tiene como 2, 3 clases. No se amontonen, chicos, ya va a ser su examen.
Luxación de cadera. ¿Cuál? Luxación de cadera. En la luxación de cadera, exactamente. Es el caso contrario a este tema que estamos viendo, que es fractura de cadera. En las luxaciones anteriores, ¿cómo iba a estar? Pues lo mismo, nada más que con rotación interna, ¿no? ¿Sí? Sale, pues, seguimos. Y bueno, para el diagnóstico, pues va a requerir una anamnesis y exploración física adecuada y nos vamos a ayudar de radiografías anteroposteriores y laterales de cadera. Solo en caso de que haya duda en las radiografías, pues se van a pedir TACs o resonancias magnéticas. Y pues aquí les pongo el ejemplo de cómo se va a ver una radiografía de un tipo Garden 1, pues casi no se va a ver. Es de aquí del izquierdo. El Garden 2, como les decía, no, ambas, el Garden 1 y Garden 2 no están desplazadas y la 3 y la 4 sí están desplazadas, como pueden ver aquí. Ahí, por ejemplo, Y bueno, pásame la diapositiva. En la primera diapositiva, abajito donde dice tomografía y resonancia, donde viene la flecha señalando la Garden 1, bueno, Garden 2 dice. También podría confundirse con lo que es la coxartrosis de cadera, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Hay que preguntar muy bien si tiene antecedente traumático. Si tiene antecedente traumático, hay que descartar una fractura de cadera. Y no confundir, como en este caso, lo que es una gonartrosis grado 4, que es la que tiene este paciente. ¿Sale? Esas son las difíciles de diagnosticar. Descartar gonartrosis a una fractura de cadera no desplazada, como es el caso. La que sigue. Y bueno, para el tratamiento de las fracturas intracapsulares va a requerir pues de reducción y tengo como, bueno, a lo que se va a inclinar el tratamiento para pacientes jóvenes sobre todo es la conservación de la cabeza femoral. Es el principal objetivo de este tratamiento, con osteosíntesis con placa y tornillos o una placa angulada de Richard o DHS por sus siglas en inglés, que significa Dynamic Hip System, que es la imagen que está aquí abajo. Y en los ancianos, solamente si tienen una fractura no desplazada, también se va a poder hacer con osteosíntesis, pero si es desplazada, pues van a requerir una artroplastía, como se puede ver acá, que es la prótesis. Y bueno, pues van a estar el tratamiento farmacológico con control analgésico. Leí también que la heparina de bajo peso molecular va a ayudar como profilaxis para evitar la trombosis venosa profunda. Y En pues mayores de 50 antibióticos. años. Menores de 50 años no se les aplica enoxaparina. Bueno, o heparina, ¿no? Okay. Y pues antibióticos profilácticos para como cualquier paciente que es sometido a una cirugía. Más en pacientes ancianitos que pueden tener alguna múltiple patología, como el doctor Raúl, que puede tener diabetes mellitus, infección de vías urinarias, alguna faringitis, una enteritis. Es más para disminuir el riesgo de infección pre, trans y post, ¿no? Postoperatorio. Entonces hay que darles una profilaxis antibiótica. Sí. Y bueno, las complicaciones en estas fracturas, bueno, leí que las fracturas de cadera son consideradas una urgencia real porque pueden comprometer tanto a la extremidad como a la vida. Entonces, pues hay que hacer lo más pronto posible el tratamiento, ya que si se tarda más de 48 horas, se pueden asociar con complicaciones posoperatorias, como es el tromboembolismo venoso, y es el principal factor de comorbilidad y mortalidad. Okay. Con la fractura, especialmente si es desplazada, la vascularización del foco y la cabeza se van a ver comprometidas y esto va a causar una necrosis isquémica o una ausencia de consolidación, que también se conoce como pseudoartrosis. Así es. Bueno, y también hay que tratar de disminuir los riesgos hospitalarios, ¿no? ¿Qué otras enfermedades han visto que ya están llevando neumología en los pacientes ancianitos con una hospitalización prolongada? ¿Qué otra patología se nos puede complicar? Que es muy frecuente. Con Neumonía. Las neumonías intrahospitalarias, exactamente. Entonces aquí tenemos como que un paradigma.
riesgo-beneficio de los pacientes multicomplicados, ¿no? Si tuviéramos nosotros un paciente con una diabetes mellitus descompensada, con una glucosa de 300 o 400 miligramos sobre decilitro, pues aquí lo que nos interesa es que lo vea el internista o el geriatra en este caso. Yo siempre he tenido una duda de por qué a raíz de que se hizo la geriatría ya los internistas ya no quieren ver viejitos. Si antes los que lo veían viejitos eran los internistas, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ya como que se quieren deslindar. Pero bueno, aquí el asunto es tratar de meter al paciente lo antes posible a quirófano para evitar algunas de las complicaciones que comenta su compañera. Y entre las más frecuentes es exactamente tromboembolismo, puede ser de tratar de quitarle una neumonía o una infección intrahospitalaria, ¿no? Que es lo más importante en estos casos. Muy bien, seguimos. Y seguimos con las extracapsulares, que por definición son la solución de continuidad ósea de trocánter menor y mayor. ¿Qué son estas dos? Que es la intertrocanteria o transtrocanteria y la subtrocanteria. La transtrocantérica, esta va a estar como en medio de ambos trocánteres, y la subtrocantérica va a estar por abajo de los dos. Y se van a clasificar con la clasificación de Evans. Estas, al contrario de las intracapsulares, van a significar un problema mecánico, ya que son fracturas que se producen en un hueso metafisiario y está muy bien vascularizado y con muchas inserciones musculares. Las estables van a tener contacto cortical, posterior y medial una vez reducidas, y las inestables son todas las demás y las de trazo invertido. Y pues aquí está un ejemplo de la transtrocantérica estable y la transtrocantérica inestable. Y pues el cuadro clínico va a ser similar, solamente encontré la diferencia es que la rotación externa es más marcada que en las intracapsulares, tanto que pues el lado lateral del pie afectado, bueno, la extremidad, va a estar tocando completamente la camilla. Y pues va a haber una gran abducción. Y también va a haber hematoma visible, como se puede ver en la imagen de acá arriba, que se ve como moradito. Y pues también va a haber impotencia funcional y movilización dolorosa. Y para el diagnóstico va a ser el mismo: anamnesis, exploración física, radiografía sapilateral y pues en caso de duda, TAC y resonancias magnéticas. La resonancia El magnética en tratamiento este de caso no es estas tan fracturas, importante, ¿eh? Sería a lo mucho y eso como que dándole muchas ganas una tomografía, pero no es tan importante, ¿eh? Y siempre y cuando se mandaría la tomografía cuando nosotros anduviéramos pensando en una probable fractura de acetábulo, coadyuvado a una fractura de cadera, ¿sí? Resonancia es muy raro que pidamos, ¿eh? ok. Sí, seguimos. Y pues el tratamiento de estas fracturas extracapsulares va a ser osteosíntesis a cualquier edad. La diferencia es que en las fracturas estables se va a intentar hacer una reducción cerrada y en las inestables una reducción abierta. Así es. La osteosíntesis va a ser por medio del tornillo deslizante de cadera o DHS, como ya les había dicho. Y esto van a ser para las fracturas, sobre todo transtrocantéricas, en fracturas estables. Y también se puede utilizar el clavo intramedular para fracturas inestables y sobre todo que sean subtrocantéricas. Igual con control analgésico, heparina y antibióticos profilácticos. Y ya, Ok. eso es todo. Bien, me pareció una mejoría en tu presentación. ¿Alguna duda, chicos? En el tratamiento más o menos de las fracturas, ¿todo quedó bien? Me gustó que hayas abarcado a los pacientes jóvenes que son principalmente por accidentes de alta energía, como accidentes automovilísticos, en los cuales efectivamente se ha pensado en colocar un sistema de HS con la salvedad posiblemente de darle un seguimiento y evitar también una de las complicaciones muy frecuentes que se presentan en las intracapsulares son las necrosis avasculares. Entonces, si tú colocas un DHS en un paciente joven, habría que estarles dando el seguimiento para ver si no evoluciona una necrosis avascular, que es de lo que menos quisiéramos
que presentara nuestro paciente, porque estaríamos condenando, si se llegara a presentar este problema al paciente, a una prótesis prematura. ¿Cuánto habíamos quedado que dura una prótesis más o menos, jóvenes? 20 años. Bien cuidadita y de un buen peso del paciente, ¿eh? ¿Cuánto? 20 años no es mucho. 10 años. Un poquito menos, 8. de 5 a 8 años más o menos, y bien cuidadita, ¿eh? Hay pacientes que se los ponen, de hecho deberían de ser criterios de exclusión los pacientes que llegan a la consulta externa con coxartrosis grado 4 o grado 3-4, que tuvieran un sobrepeso, pensando en la sobrevida de estos implantes. Sin embargo, aquí entraría el dichoso derechos humanos, en donde dicen que no es una buena calidad de vida tener un paciente con dolor. Y bueno, pues ¿qué podemos hacer más que complacer al paciente, aunque a los 2-3 años tengan datos de aflojamiento o datos de infección de los implantes, o a los 2-3 años se nos estén teniendo datos de rechazo, pero bueno, eso ya queda a criterio del médico y a criterio sobre todo del paciente que vaya a querer un reemplazo protésico. De ahí en fuera, pues se les coloca a los pacientes viejitos, como bien decía Eri, el sistema de HS. ¿Cuánto mide el eje cérvico diaficiario, Erika? Ya que hablaste de los implantes. ¿Alguien que haya investigado cuánto mide el ángulo cérvico diaficiario de la cadera? Bueno, del fémur proximal. Digan números y yo les digo si están bien o no. Entre 43 grados. 117 y 136. 135 grados en la población mexicana, exactamente. En la población gringa o en la población anglosajona, hablemos anglosajona de los europeos, son de 145 a 150. Es decir, que los implantes que se están colocando en el hospital son específicamente para pacientes del habla hispana, no son para pacientes ni alemanes, ni españoles, ni franceses, que pueden variar un poquito su angulación en cuanto a los implantes. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos, que tengan? Mara, ¿todo bien? ¿Sí? Yamil. Ok. Ale. ¿Sí? Gilberto. ¿Todo bien? Bueno, pasamos al siguiente tema, chicos. ¿Qué es qué? ¿Ruptura de tendones? Según yo le tengo que exponer a usted. Ruptura ya lo di la semana pasada. Entonces, Creo que que ¿a este no mí? lo tema. Sí, porque hasta ahí acaba, bueno, según en el temario, hasta ahí acaba el primer A parcial. ver, jueves, déjame ver, estoy viendo aquí mi... ¿Miércoles? El doctor Raúl, ¿a qué hora lo estarías aplicando? Bueno, mejor dicho, ¿a qué hora lo estarían Pues, aplicando ellos en Classroom? pues en el horario de la clase, no vamos a tener clase ese día, ¿o sí? ¿Del examen? Pues no. Este miércoles, ¿no? ¿Ese día no va a haber clases? No, porque es el examen Ajá. este miércoles que viene. Pasado mañana. Ok, pues el horario, entonces ese horario de la clase la pasamos para el horario del examen, Excelente. si no hay mayor problema. Entonces, miren, aquí tenía agendado lo que es el jueves 29, la clase de luxación de hombro, pero esa la doy el jueves, ¿no? No es cierto, el jueves tienen clase ustedes. ¿Sería el viernes? Pues la doy mañana. Y el viernes va a dar el doctor Aragón Tauromaquia en México. Entonces, Mañana doy el tema de luxación de hombro. entonces yo tengo una duda. A Y mí me el tocaría... viernes va a dar el tema el doctor Aragón Tauromaquia en México. Y esos temas se los puse para que estén un poquito relajados porque... A ver, ¿qué? Que entonces yo tengo una duda. A mí, ¿cuándo me tocaría exponer? ¿Sería la primera del segundo parcial? ¿El viernes o el lunes? No me escucha.
¿Es mi internet o es el de ustedes? Sí, te oímos. ¿Quién eres? Brenda Martínez. Brenda Martínez. Brenda, pues ya empezaríamos el otro mes, ¿no? Sí, efectivamente, miércoles.